¿Cómo estamos? Bueno, hoy nos toca nuestra clase, o en realidad nuestro club de lectura, en el capítulo 14 ya del Camino de los Trabajadores de la Luz. Y hoy toca un tema muy bonito. Justamente vamos a hablar hoy de haciendo las paces con Dios. Vamos a empezar a reconocer si estamos peleados o no con nuestro Padre Celestial. Yo le llamo Padre Celestial. Cada quien le llama como lo siente, como le gusta. Y aprovechando de padres, ando extrañando a mi papi. Papá, yo sé que me ves, así que bueno, ando necesitando un abracito tuyo. Así que sí, pronto espero verte. Él mira más las redes sociales que los mensajes, así que le tengo que dejar mensajes por redes. Bueno, vamos a empezar entonces con el capítulo de hoy. El capítulo de hoy, como les dije, es el capítulo 14. Próximamente ya nos queda un solo capítulo de lo que sería esto del proceso de Doreen, y ya luego comienza la parte práctica. Entonces ya luego vamos a empezar con la lectura de Laura y muchas cosas que ella nos deja en la parte práctica del libro, y ahí vamos a estar justamente trabajando. Y si hay algo más que ampliar, porque como los vivos son muy cortitos, lo vamos a hacer a través de tutoriales por YouTube, para que trabajemos cómo, por ejemplo, hacer una lectura de Laura de manera práctica, ¿sí? Así que bueno, vamos a ir complementando la parte práctica con los videos de Instagram y los videos de YouTube, ¿sí? Para que no se haga tan largo, porque por ahí si es muy largo ustedes no lo terminan de ver. Vamos a comenzar. Haciendo las paces con Dios. El espíritu jamás nació, jamás el espíritu cesará de ser, jamás hubo un tiempo en que no fuera. El final y el principio son sueños, ¿sí? Es una cita de Bhagavad Gita, ¿sí? Que es un texto espiritual. Bueno, en este hermoso capítulo, Doreen Virtue nos habla principalmente de eso, de la conexión con Dios. Si no vieron los otros capítulos, Doreen nos cuenta que ella, bueno, viene de una formación, o más que una formación, de una familia cristiana. Ellos iban a la iglesia de la ciencia cristiana. Si tienen por ahí el libro de la ciencia cristiana, está muy interesante que lo lean. ¿Por qué? Porque son formas prácticas de trabajar a través de la mente, ¿sí? Y de la conexión espiritual, ya sea enfermedades, cosas, situaciones de vida. Es decir, utiliza la oración y decretos bíblicos, porque usan mucho la palabra, la Biblia, y a través de eso se producen las sanaciones o los milagros, ¿sí? En realidad, más que algo religioso, porque si bien es como una corriente religiosa, me gustaría que vean más la parte cómo trabajan con la mente, ¿sí? O sea, hay muchísimas técnicas a través de las cuales, a través de aplicar conceptos o cosas mentales, logramos determinados objetivos. Y la ciencia cristiana ha encontrado bastante bien cómo producir ese efecto, ¿sí? Una de las técnicas que se desprende, por ejemplo, de la ciencia cristiana es Theta Healing. Si conocen Theta Healing, saben que a través de visualizar, hacer determinados decretos, preguntas, la persona logra sanación emocional y física, ¿sí? Entonces, procede ahí. Y en ese librito, que es un libro súper gordo porque está en inglés y está en español, bueno, los que quieren comprarlo obviamente con la traducción, explica y cuenta cómo hacer cada proceso, ¿sí? Entonces, para llevarlo a las técnicas espirituales es muy bueno. En terapeuta holístico lo voy a estar enseñando un poco. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos cuenta? Volviendo al libro, que me voy. Volviendo al libro, lo que ella nos cuenta es principalmente eso, su conexión con Dios, y también nos cuenta que hablando del tema de Dios, ella nos dice que, por ejemplo, empezó con la venta de su libro, empezó a tener, después de esto del correr el velo, conexiones mucho más profundas y mucho más espirituales. Entonces ya cuando hablaba con alguien, como que podía ver y podía saber muchas cosas de la persona, tanto a nivel personal, su vida relacional, su vida laboral y muchas cosas, y empezó a tener como muchos consultantes porque estaban muy interesados en lo que ella hacía, e incluso daba un programa en la tele, y a través de eso se hizo muy reconocida con respecto a ese tema, ¿sí? Entonces, en una de esas experiencias que ella tiene, y esto les va a sonar muy parecido, cuando ella sale de un lugar, una voz
muy en lo profundo le dice, Doreen, pone la capota del auto, ¿sí? Es decir, ¿por qué? Porque puede pasar algo, o sea, pone esto. Le dijeron eso nada más, no le dieron el por qué ni las explicaciones. A lo que ella dijo, no le voy a hacer caso a esta voz, y le volvieron a repetir, le dijeron, si no lo vas a poner vos, decile a tu pareja que lo ponga. No hizo caso, ¿qué pasó? Le robaron el auto, ¿sí? Entonces, cuando ella le roban el auto, comienza a cuestionarse de por qué no le había hecho caso a esa voz interior que tanto le hablaba y por qué no le hizo caso si esta voz siempre que le habló tenía razón, ¿sí? Entonces, ¿cuántas veces nos pasa de que la intuición, por decirle intuición, o esa voz de nuestro guía superior o yo superior nos dice por ahí no es, tené cuidado con tal cosa, sé precavida con esto y nosotros no le hacemos caso? Y cuando no le hacemos caso, ¿qué es lo que pasa? Pasa a lo que no le hicimos caso, por lo tanto después viene el recriminarme, el molestarme, el enojarme, ¿por qué no me hice caso? Si yo ya sabía, si yo ya percibía, si yo ya sentía que esto iba a suceder, que esto iba a pasar, ¿por qué seguía ahí? ¿Por qué continué haciendo lo que estaba haciendo? ¿No? Entonces ella dice, ¿por qué somos así? ¿Por qué no le hacemos caso a esa voz? Si cada vez que le hacemos caso a esa voz, vemos que esa voz tiene, ¿sí?, razón, ¿sí? Entonces lo que dice también es que nosotros muchas veces recriminamos a Dios del por qué nos pasan determinadas cosas, porque bueno, ella le recriminó a Dios diciendo, Dios, ¿por qué me pasa esto? Y es más, en una de las partes dice, bueno, tuve que hablar con mis padres, tuve que hablar con gente que estaba en una conexión espiritual para salirme del resentimiento de lo que me había pasado, porque yo sé y soy consciente que cuando uno acumula resentimiento, malas emociones, lo que hace principalmente es tapar sus dos centros principales, uno el tercer ojo y otro su chakra corona. Que estos dos centros son muy importantes para la conexión espiritual. Entonces ella no quería perder todo lo que venía logrando por estar enojada con esa situación y sobre todo con Dios, ¿sí? Entonces en esto que ella recrimina a la divinidad de por qué le pasó eso, le contestan lo siguiente, ¿sí? Le dijo, Dios no ayuda porque no conoce la necesidad. Sin embargo, crea a todos los ayudantes de su hijo porque éste cree que sus fantasías son ciertas, ¿sí? En otras palabras, como Dios es todo amor, no ve nada más que amor. No conoce nuestras pesadillas ni las ilusiones de nuestro ego. Por tanto, no ve la necesidad de intervenir en nuestras vidas porque no contiene nada de equivocado, ¿sí? Entonces, muchas veces nos enojamos y decimos, ¿por qué Dios permite esto? ¿O por qué Dios permite tal o cual cosa? Y es que es verdad, Él no ve como que ningún suceso de nuestra vida sea imperfecto. Nosotros para Él somos perfectos, ¿sí? ¿Dónde acontece toda la imperfección o todos esos juicios de imperfección? Dentro de nosotros. Todo ocurre dentro de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que dice? Bueno, como que Él no interviene, pero nos manda a los seguidores de su hijo. ¿Quién es su hijo? Jesús, ¿no? Cristo. Entonces dice, bueno, les manda a los seguidores de su hijo para que los ayuden, porque bueno, Él no ve nada malo en todo lo que sucede y en todo lo que acontece. Todo eso ocurre dentro de nosotros, ¿no? Y ahí es cuando empezamos a cambiar esa mirada que tenemos con respecto al Creador, ¿no? De que nos castiga, de que si no me porto bien, de que yo me alejo, y nosotros tenemos una relación con Él como si fueran nuestros padres biológicos. ¿Vieron cuando nosotros nos enojamos con papá y con mamá que no nos hablamos y a veces nos queremos ir de casa y todas esas cosas? Bueno, esa es nuestra reacción, pero Él constantemente nos mira con mucho amor, ¿sí? Entonces, lo que nos dice también es que la ayuda que a nosotros nos llega son todas de las creaciones de Dios. Entonces, nosotros, entre seres, nos acompañamos y nos contribuimos, ¿sí? Por eso los mensajes y las ayudas de Dios llegan a través de seres humanos. Y también a veces tenemos conexiones con seres superiores, pero en la tierra somos nosotros los que estamos. Somos nosotros los que nos contribuimos. Nos contribuimos en nuestra locura,
convengamos, porque son nuestras propias cosas las que nos hacen sentirnos imperfectos, las que nos hacen sentirnos desconectados, las que nos hacen sentir que está todo mal, ¿sí? Entonces, de allí es de donde viene la ayuda. Nos habla de los ángeles, del Espíritu Santo, los maestros ascendidos y nuestros hermanos y hermanas que ven las ilusiones de los problemas tal y como nosotros también lo hacemos. Es decir, hablamos el mismo idioma, nos entendemos en nuestras cosas, ¿sí? Bien, entonces, también lo que ella nos cuenta es que dedicó un tiempo a develar por qué había traído aquellas situaciones, como diciendo, bueno, ¿por qué yo atraje esto que me pasó? Que también es algo que nosotros por ahí nos cuestionamos, a ver, ¿qué hay de malo en mí? Que yo atraje esta situación que estoy atrayendo a mi existencia, ¿sí? Y lo que nos dice es, me di cuenta que no había escuchado mi sabiduría superior. Entonces, cuando las cosas nos acontecen, no es porque, no sé, hay algo en contra de mí, o el karma o la vida, sino porque no me estoy escuchando. No escucho mi ser interior, no escucho mi ser superior, o no escucho mi sabiduría interior. Entonces, para poder dejar de vivir situaciones que no estén buenas, debería comenzar a escucharme un poco mejor. Porque si ustedes se ponen a observar un poquito hacia atrás de las cosas que ya pasaron, porque en el medio de cuando las papas queman, por ahí no podemos ver más que simplemente eso, fíjense si ustedes, previo a todo lo que pasó, no sintieron y percibieron que por ahí no eran y lo mismo siguieron en ese lugar, ¿sí? O se involucraron en situaciones que no estuvieron buenas para ustedes, ¿sí? Entonces, lo que nos dice es, estaba ignorando gran parte de su amorosa orientación, incluida su advertencia de que pusiera en ese caso la capota en el coche. Me planteé por qué me rebelé una y otra vez a la recomendación de la voz. Somos tan rebeldes que nos rebelamos a nosotros mismos. Es decir, estoy escuchándome que no haga esto, que me va a hacer mal, y sin embargo me rebelo a mí misma, ¿sí? Y hago todo lo contrario. Siempre que me hablo o me habló esta voz, tuvo razón, y sin embargo cada una de las 3 veces que la escuché tuve que aprender la sabiduría que me transmitía por el método más difícil. Costumbre humana, ¿no? Siempre vamos por el camino más difícil, siempre vamos por el camino más con más espinas, y después nos gusta llamarle aprendizaje, ¿sí? Pero si nosotros escucháramos la voz interior, sería mejor, sería más lindo, sería más liviano, ¿sí? Hay una cosa que siempre me preguntan, es cómo estar en coherencia, porque por ahí nosotros queremos alinear la mente con el sentir, es decir, bueno, esto que estoy pensando, quiero alinearlo con lo que siento y quiero alinearlo con lo que hago, y en realidad es al revés, no se alinea la mente con el sentir, se alinea el sentir con el hacer y con la mente, ¿sí? Porque la mente siempre me va a querer, en cierta forma, proteger, no sé, porque me tiene que proteger de mí, pero en realidad ve peligro por todos lados. ¿Pero por qué? Porque, bueno, me tengo que mantener vivo, es algo biológico. Pero acá hay un sentir, ¿sí? Muy profundo que me dice, no, ¿sabes qué? Mejor hagamos así. O no, esta vez no, quédate quieta, quédate callada, esta vez tal cosa. Y eso es lo que tengo que hacer, que tengo que hacerle caso. Sentirme o estar en coherencia es alinear mi sentir. Si ustedes le hacen caso a su sentir, así sea el resultado que sea, van a estar en paz porque hicieron lo que sintieron. Pero cuando hacen lo que piensan y está ese sentir constantemente dentro de ustedes, y la van a pasar mal porque eso va a quedar ahí. Si el pensamiento, la mente, por ahí se fuga, se va, pero el sentir no, ¿sí? Queda ahí como una llamita viva. Entonces, ¿qué nos dice ella? Ahora me doy cuenta de que Dios siempre me habló muy alto, incluso cuando no lo escuchaba. Siempre nos habla, ¿sí? Pero por lo general no estamos sumergidos en muchos pensamientos y muchas cosas y no le damos lugar a esa voz. Entonces hay que empezar a darle lugar a esa voz y de esa manera vamos a empezar a estar un poquito mejor. Por ahí nos enfocamos mucho en las técnicas, en muchas cuestiones más externas y no reforzamos o hacemos que florezca lo interno. Y eso es lo que nos va a mantener y nos va a sostener, ¿sí?
Bueno, entonces también nos habla de que se sentía como muy mal porque ella empezó a vender su libro y se dio cuenta que había otros autores que los ponían adelante para que sean más mostrados y el de ella estaba atrás. No le pagaban publicidad para que les vendan el libro y se enojó con Dios porque había una amiga que ella le comentó y le dijo, bueno, fíjate, tal vez sea la voluntad de Dios que no vendas el libro. Entonces ella, en vez de razonar, bueno, a ver qué puedo hacer para que mi libro sea vendido, se enojó con Dios, dijo, si Dios está en contra de que yo venda mi libro, ¿qué clase de Dios es? Se enojó y así como un adolescente rebelde que dice, me voy de casa, bueno, de la misma manera ella actuó con Dios, ¿sí? Y también ella nos cuenta que en un momento de su vida se sentía como muy rebelde porque pensaba que la voluntad de Dios era desagradable. Como que tenemos esa creencia de que lo que Dios quiere para nuestra vida no nos va a gustar. Pero ¿de dónde viene esa creencia? Esa creencia por lo general viene porque, bueno, quienes hemos ido mucho a una iglesia, la que fuese, siempre nos muestran que la voluntad de Dios es eso que nosotros no queremos hacer y que eso que nosotros queremos hacer está mal y es pecado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos enseña la doctrina en realidad? La doctrina nos enseña a que somos defectuosos, a que somos imperfectos y que estamos mal, ¿sí? Pero esa es una forma y una manera de control social en cierta forma, ¿sí? Porque sí hay personas que lamentablemente hacen cosas buenas porque hay un Dios que los va a castigar, porque si no estuviese viendo a Dios, las cosas que harían, ¿no? Entonces como que de cierta forma eso hace que algunas personas tengan una vida un poco más, por así decirlo, tranquila, ¿no? Pero si vamos a partir desde ese concepto, imagínense que esa persona, como en el momento que le digan Dios no existe, chan, se acabó la bondad, ¿no? Entonces, cada vez que yo estoy haciendo algo porque estoy condicionada por algo o condicionado por algo y estoy en pausa, en algún momento saldrá todo eso que tengo dentro y bueno, saldrá a relucir lo que es. La verdad nunca puede ser oculta, dicen por ahí, ¿sí? Entonces, bueno, ella cuando le cuentan esto se enoja y también habla esto de que ella sentía que y entendió el tema de los mandamientos, ¿sí? Porque ella comienza a comprender de que uno trata al otro como realmente uno se trata a sí mismo, es decir, ok, yo te voy a tratar como yo me trato. Entonces empezó a tratar a las demás personas y esforzarse a tratar a las demás personas de una manera respetuosa y amorosa como ella quería ser tratada. Entonces se dio cuenta a qué hacía referencia el mandamiento amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero también le sale la rebeldía en ese momento porque dice la palabra mandamiento siempre me resultó como un mandato. Y entendió el concepto de mandamiento, que el concepto de mandamiento que ella le da es una regla para ser feliz. En realidad no es un mandato, no es lo tienes que hacer sí o sí, sino que, bueno, si te ajustas a estas reglas, o que después vamos a ver otro libro que es muy bonito también, que habla de esto, si te ajustas a esta regla, te va a ir bien, vas a ser feliz, ¿sí? Eso es lo que dice. Entonces, nosotros no podemos tratar a un otro sin tratarnos a nosotros mismos de la misma manera, ¿sí? Y sin estar tratando al otro como me trata a mí también, es como un ida y vuelta. Entonces yo me pongo en un lugar y al otro lo pongo en el mismo lugar y estamos los dos en la misma sintonía, en la misma frecuencia, ¿sí? Entonces si yo considero que el otro me hace daño, bueno, yo también le estoy haciendo daño porque también lo estoy tratando o me estoy quedando en ese mismo lugar y estamos en una misma dinámica los dos, ¿sí? Entonces, importante, quiero ser feliz, ok, tengo que acatarme a este mandamiento, trata al otro o ama al otro como te amas a ti mismo. Pero para poder amarlo al otro me tengo que amar a mí. Si no me amo a mí, yo sé que esto es muy cliché, pero si no me amo a mí, no me honro a mí, no voy a entender el concepto de lo que es amar y respetar al otro. Entonces sí, siempre tiene que empezar por mí. ¿De qué manera me honro? ¿De qué manera me respeto? ¿De qué manera valido mi sentir? ¿De qué manera hago que mi vida esté en coherencia con ese sentir del que estábamos hablando, ¿no? Entonces, poco a poco lo que nos dice es que se iba dando cuenta de lo mucho que le asustaba
confiar en Dios, no confiaba en Dios, ¿sí? Entonces tenía miedo y temía de lo que Él quisiera para mí y de lo que pudiera implicar una vida empobrecida, esto era lo que creía, una vida empobrecida que me obligaba a vivir en la miseria. ¿Pero por qué? Porque nos dicen que lo material no es parte de la espiritualidad y no tiene nada que ver, ¿sí? Entonces también descubrí que mis clientes y amigos tenían que luchar contra esa misma desconfianza. Según un curso de milagros y otros textos esotéricos, los seres humanos se encarnaron y la tierra se formó en el momento en que decidimos apartarnos de Dios, porque no confiábamos en su sabiduría. Cada uno decidimos básicamente huir de casa y construir un hogar propio que estuviera completamente a nuestro cargo. Sin embargo, no podemos destruir el recuerdo ni la conciencia del amor de Dios. Estamos constantemente buscando en nuestro plano terrenal la forma de recuperar esa experiencia de ser totalmente amados. Por eso buscamos personas que parezcan felices, pensando que ellos tienen la clave que sabemos que existe en algún lugar. Sin embargo, esta búsqueda siempre acaba en desengaños porque todas las experiencias terrenales empalidecen y si las comparamos con nuestro recuerdo de la unión con Dios, no tienen comparación alguna, ¿sí? Entonces ese amor que nosotros buscamos es el amor incondicional del Creador. No lo vamos a encontrar en ningún ser, ni tampoco lo vamos a encontrar en ninguna experiencia terrenal. Por lo tanto, ¿cómo se encuentra ese amor? Ese amor se encuentra en la conexión. Y ya habíamos hablado y habíamos citado un texto en el cual decía de cómo encontrar a Dios. Cada uno encuentra a Dios a su manera. En la naturaleza, en una meditación, en la oración, en un espacio y en un momento de gratitud, ¿sí? Pero es muy importante tener esa conexión, porque si no es como que siempre nos vamos a sentir desconectados del amor en cierta forma. Y eso es lo que nosotros andamos así como buscando. En realidad mi alma lo anhela y mi alma lo busca. Quizás no lo busco de manera consciente, pero sí hay algo que siento como un vacío, algo que nunca termino de llenar, algo que por más que esté todo bien, yo siento que me falta. Y se trata de eso, de nuestra conexión espiritual. Somos seres espirituales y la necesitamos, es parte de nuestra vida. Y no tiene nada que ver con todas las creencias de la doctrina, tiene que ver con que es nuestra alma conectando a la fuente, recargándose, ¿sí? Tampoco tiene que ver con la clarividencia, la clariaudiencia y todas esas cosas que sí, ya posee el ser, pero sí es una conexión de amor, es mi momento, es el momento de sentir que quiere, ¿sí? Bien, entonces, lo que dice, bueno, ella se enojó, se apartó de Dios, pero en un momento se dio cuenta de que de Dios no se podía apartar. ¿Por qué? Porque Él estaba en todas partes. Y como no podemos escapar, porque Él está en todo lo que existe, en todo lo que es, en nuestros hijos, en nuestra familia, en la naturaleza, en todo lo bonito que tiene este mundo y lo que tiene esta vida, ¿sí? Este relato o este capítulo me hizo acordar en mi etapa de juventud, casi adolescencia, digamos, porque tenía 20 y pico de años, y me fui al boliche con mi amiga. Yo era muy, muy de la iglesia, me faltaban las alas y la aureola nada más. Me fui al boliche con mi amiga y llegamos a la casa de su abuela y su abuela se puso a orar. Ustedes no saben el poder que tienen las oraciones, entonces empiezan a decretar, ¿sí? La abuela se levantó muy temprano en la mañana, nosotras estábamos súper desveladas durmiendo y empezó a orar. Yo me revolcaba en la cama, chicas, o sea, era un sentir tan profundo en mi alma que empecé a dar vueltas, vueltas, vueltas en la cama y me levanté, me cambié y me fui a la iglesia porque había reunión a la mañana. Llegué llorando y tenía una maestra y le dije, no me deja, o sea, no me deja, yo me quiero escapar y no me deja. Y lloraba porque era algo muy profundo que sentía. Y me decía mi maestra, no te va a dejar porque vos sos de ellos, o sea, a donde vayas va a estar. Y yo sentía algo muy profundo y sentí ese amor. Y mi amiga, y quedó la anécdota porque ella cada vez que me ve se ríe porque me dice, parecías loca, o sea, agarraste todo, te fuiste a la iglesia. Pero bueno, son cosas que bueno, cuando uno ya está predestinado y muy conectado, nos van a pasar. No podemos estar lejos de eso, ¿sí? Por acá me pregunta,
Esos fueron los motivos por los cuales ella dejó la New Age y dejó de vender sus oráculos y sus libros. Pasa algo muy grande con el tema de la religión. Y quienes hemos estado en una religión muy estructurada, y digo hemos estado porque yo estuve en una de esas, nos trabajan tanto la mente, tanto es como una especie de violencia psicológica, ¿sí? Diferente, pero es muy parecido. Entonces nos trabajan tanto la mente que cuando nosotros nos apartamos un poquito de esas creencias y de esas doctrinas, sufrimos mucho. A mí me llevó muchísimo tiempo poder desligarme de todo eso. Yo estaba incluso de novia de un tiempo que dejé de asistir tanto a la iglesia porque pasaron cosas. Dentro de la iglesia pasan muchas cosas, porque son personas las que están conduciendo todo eso. Y yo lloraba cuando estaba con mi novio, porque yo sentía que estaba mal. Y mi novio me miraba como diciendo, pues estás re loca. Y sí, estaba muy loca. Es como, sentía culpa por algo natural, que a mí decían que estaba mal. O en el tema del diezmo. Cuando dejé de dar el diezmo, yo lloraba, porque sentía que la vida no me iba a ir bien. Es más, me llamaban por teléfono para decirme que me iba a ir mal en la vida porque yo le estaba rogando a Dios. O sea, imagínense, y yo estuve desde muy chiquitita, desde los 11 años hasta los 31, más o menos, sí, 31 años. Entonces son años de doctrina, años de tener mucha información en la cabeza. Y cuando nos pasan sucesos y situaciones que la vida nos trae, lo primero que hace esta gente o estas personas es señalarte y decirte, eso es porque te apartaste de Dios. ¿Sí? Entonces, sinceramente las personas que están dentro de esos lugares donde hay mucho adoctrinamiento, cuando quieren salirse, muchas veces no salen por miedo porque piensan que Dios los va a castigar, les va a ir mal en la vida y no es nada que ver con eso. ¿Sí? Salirse de eso es tan difícil como salirse de una relación tóxica donde hubo mucha violencia psicológica. ¿Sí? Entonces es normal y las personas tienen que hacer terapia y esas cosas, ¿sí? También habla, en el otro capítulo ella habla del anticristo y todas esas cosas que ya vamos a hablar cuando llegue el capítulo, pero es muy controversial el tema de las iglesias. Desintoxicarse de esa información es bastante difícil. Y hasta hace poco yo me crucé con personas de ese lugar, de ese lugar en sí, porque es como de ese lugar en general, es todo lo que está bajo la misma doctrina. Porque mi mamá todavía, ella es parte de ese movimiento. Entonces imagínense, mi mamá es parte de eso. Yo le salí como le salí, entonces por ahí, pobre, yo digo, bueno, capaz que sufre un poquito, pero ya comprendió, ya entendió cuál es mi sentir, cuál es mi propósito, y no lo ve malo, no lo ve negativo, pero yo sé que la gente que la rodea sí, ¿sí? Entonces sentía la mirada acosadora porque estaba en el velorio de mi abuela y sentía la mirada acosadora de alguien. Y uno percibe cosas cuando está en la espiritualidad, ¿sí? Entonces podía leer sus pensamientos acerca de mí. Y yo dije, bueno, que Diosito te bendiga, porque es como, a ver, son sus doctrinas. Y yo fui una persona que fui muy tratada muy mal en esos espacios, que tenía el espíritu de seducción, que todo lo que yo hacía estaba mal, que no podía serví mucho tiempo. Pero bueno, es como, estuve en todas las etapas, porque yo siempre me involucré mucho en las cosas espirituales. Entonces desde muy chiquita asistí a los niños, de los niños pasé a los adolescentes, de servir a los adolescentes pasé a servir con los más grandes, con los jóvenes, y después ya me pusieron el título de profeta en otro lugar, ya bajaba y canalizaba mensajes, entonces como que tengo un entrenamiento espiritual desde ese lugar, que sí se mueven energías, que sí se ven cosas, espiritualmente están muy conectados, pero a nivel doctrina no hacen muy bien, ¿sí? Por acá Majo me dice, a mí me pasó que cuando empecé a trabajar más mi espiritualidad y empecé a aprender los oráculos, me decían que era pecado ver el futuro y además lo que hacía era del diablo. Sí, bueno, esas cosas también se dicen mucho con cuestiones espirituales, ¿sí? La conexión con Dios, el Dios que es amor, ¿sí? ¿Cómo va a pesar que todos los dones, en realidad que todas las habilidades que nos ha dado están mal? Si nosotros lo podemos hacer es porque Él nos dio esas habilidades, no hay otra cosa. Y les cuento que dentro de las iglesias es el mismo mover con otro nombre, es lo mismo.
¿Por qué? Porque ellos hacen rituales que les llaman actos proféticos. Y es lo mismo, utilizan los mismos elementos. Pero bueno, el único Dios que existe es el que tiene cada religión. Porque no es únicamente esta que yo conocí, sino que cada religión defiende su Dios. Y es el mismo para todos. O sea, no hay diferencia, ¿sí? Entonces, eso, ni más las personas que dicen ser seguidores del Maestro, que para mí Jesucristo es el Maestro de maestros, es una persona, un ser que amo mucho y profundamente, vino a dejar muchos mensajes que no tienen nada que ver con las explicaciones que dan, ¿sí? Entonces, cada quien toma la información como quiere, como les contaba recién en el libro. Acá todos nos estamos peleando entre todos y todos como que tenemos muchas ilusiones, juicios, conceptos, cosas erróneas y Dios simplemente nos mira con tanto amor, como diciendo, podrían estar en tanta paz y sin embargo no lo eligen. Bueno, les mando ayuda, que es mi creación, que los va a escuchar y los va a comprender y los va a entender, ¿sí? Y el mismo Jesús decía, que el que tenga oídos que oiga. Y nada más decía eso, ¿no? Entonces como que, bueno, cada quien en su proceso, cada quien en su momento. Yo incluso ahora cuando pasan cosas, antes cuando me pasaban cosas, yo decía, ay, Diosito está enojado conmigo porque ahora soy bruja. Ahora no, ahora entiendo que la vida trae cosas, ¿sí? Y que mi conexión con Él no es necesario que las personas lo vean porque vayan a una iglesia o porque, no sé, salga a gritar en la calle, amo a Dios, sino que está en mi corazón. Y desde ahí es mi conexión, ¿sí? Y todo lo que yo pueda llegar a transmitir, incluso confío, así yo me entrego, como siempre digo, confío que es tu parte tuya. No me hago cargo ni me hago responsable de esto. Si hay algo, yo soy simplemente un instrumento tuyo, así una herramienta, como decía ahí, una persona más que pueda hacer algo. Pero bueno, a ver, decime vos qué puedo hacer. Nada más, ¿sí? A ver qué me dice Majo acá. Tal cual. Va de acuerdo a la creencia de cada uno. Exacto. Es más, dentro de la misma espiritualidad tenemos distintas ramas de creencias. Hay algunos que hacen de la espiritualidad una religión. Es decir, no hagan esto porque esto está mal. O también fíjense que siempre hemos sido de jerarquías. Y esto ya viene de la prehistoria, ¿sí? En un comienzo no teníamos reyes, después el pueblo, si leemos un poco la Biblia, porque yo me pongo bíblica por ahí, el pueblo le pide un rey a Dios, Dios le da un rey. O sea, es como que nosotros nos gustara tener a alguien acá que nos diga, ¿sí? Cuando no es necesario. La sabiduría, como dice acá, habita dentro de nosotros. Si yo la escuchara un poco más, podría saber qué decidir y qué hacer en cada momento. Pero a veces puedo tener mucho enmarañamiento mental, ¿sí? Entonces, cada quien su camino, hagan lo que ustedes sientan, conecten con la fuente de la forma en que más lo sientan, de la manera en que ustedes realmente sienten que conectan y que están llenitos de ese amor incondicional, que lo demás es gestionar, lo demás es ver, aprender, transmitir, ser, ¿sí? Pero sí busquen esa conexión es la que les va a traer felicidad, es eso, no es tan solo una técnica o prender una vela, aunque quizás prender una vela sí sea una forma de conectar con la divinidad, pero es que busquen ese momento para ustedes de conexión, no importa cuál. Y acá que está Majo, que es mi bruja, mi brujita, ella me dijo en la última lectura, porque yo amo el tarot, antes no me podía leer el tarot porque era pecado, pero ahora lo amo, y ella me dijo, tenés que conectar con la espiritualidad. Y ya mi sentir o esa voz interna me la venía diciendo hace rato. Y yo me hago la sonza por ahí. ¿Pero por qué? Porque andaba con muchos líos y muchos problemas personales y mi atención estaba ahí. Entonces me decía, conectar la espiritualidad, y mientras ella me decía eso, algo adentro me decía, ahí está la solución a todo lo que vos necesitas, ahí está la solución, ahí está la fuerza, ahí está el renuevo, y lo empecé a hacer, y aunque con poca gana, porque tenía poca fuerza, sinceramente, porque cuando a mí me tocan algo que es muy puntual, que es mi pipicita, es como que a mí me tocaron el corazón en cierta forma, ¿no? Entonces como que yo dije, bueno, aunque no tengo fuerzas, me voy a ir a acostar y cuando me acueste mentalmente voy a empezar a conectar, a orar.
Y empecé a hacerlo y la verdad que vino la fuerza, vino el renuevo, vino la energía, vino la alegría y obviamente también tengo otra persona que me asiste, que es Gaby, que ella constantemente me está haciendo energía y me está haciendo cosas que la amo profundamente también. Entonces yo sí tengo las personas que están cerquita de mí, que me asisten, me apoyan, pero también está mi parte, o sea, también tengo que poner de mi parte. Entonces es eso, es un complemento. Nosotros acá en este plano nos necesitamos. Entonces sí, busquen sus aliados, sí, busquen las personas que ustedes saben que cuando ustedes las necesitan van a estar, con una velita, con técnicas energéticas, con técnicas vibracionales. Yo siempre busco guía, ¿sí? Yo al oráculo lo utilizo como guía, como dirección. Cuando no puedo ver o tengo como mucho enredo, voy que me hagan una lectura, miro la energía y comienzo a decidir, ¿sí? No es que me dicen, bueno, te va a pasar tal cosa y que no, es como, yo lo uso mucho como guía, como dirección. Hacia dónde voy, cómo está la energía hoy, qué necesito cambiar, qué necesito transformar y a partir de ahí comienzo, ¿sí? No, yo no leo el oráculo, no, o sea, leo el oráculo, que tengo mi oráculo cuando termino mis sesiones, pero no leo el tarot, porque si yo me leyera el tarot estaría todos los días, entonces digo, no voy a leer el tarot, no voy a aprender, siempre voy a usarlo cuando lo necesite, ¿sí? Así que bueno, espero que les haya servido lo que es el vivo de hoy y el próximo vivo, sí, ya vamos a hablar un poco más en profundidad del ego, de lo que habla del anticristo, pero bueno, se llama Los milagros de la unicidad, ¿sí? Pero habla un poco de eso y ya ese sería el último capítulo que tenemos para continuar y dar continuidad con la parte práctica, ¿sí? Les dejo un besito a todas y nos estamos viendo próximamente. Adiós.